esta carta de Judas. Carta de Judas. Vamos a leer del versículo 17 hasta el 25, cuando estamos mirando exhortaciones finales. Y recuerde que vimos versículos 17 al 19, tener memoria de los hombres burladores. Versículos 20 al 21 veíamos cómo guardarnos de estos falsos y veíamos 4 virtudes cristianas. Y versículos 22-23 veíamos cómo ayudar a los afectados, teniendo de ellos misericordia. Hoy vamos a mirar versículos 24 y 25, la doxología, y ahí vamos a ver una descripción de Jesús. Judas, verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta carta de Judas, hoy es mensaje número 12 y el último, 12 mensajes. Comenzamos nosotros mirando que esta carta de Judas tenía un propósito, y era hablar de la común fe que tenemos todos nosotros. De hecho, las cartas del Nuevo Testamento hablan de nuestra común fe y cada una habla diferente tema. Pero todo es para que nosotros podamos conocer muy bien la doctrina y poder permanecer en ella. Pero el escritor notó que dentro de la congregación se habían infiltrado algunas personas, al cuales él llama impíos, es decir, no creyentes. Se hacían pasar como creyentes, pero no eran creyentes. Y hemos dicho, pueden ser líderes, como pueden ser cristianos normales, que al conocer la gracia, es decir, al tener un entendimiento, o un conocimiento, digámoslo mejor, no entendimiento, es un conocimiento de la obra de Cristo o del Evangelio, pero no se rindieron al Evangelio, y entonces ellos malinterpretaron la gracia, es decir, la volvieron libertina. Y entonces, por no tener al Espíritu Santo, por no ser regenerados, ellos pensaban era en sí mismo, en ellos, y entonces usaron el Evangelio como algo para su propio beneficio, su propio bienestar. Y entonces lo que estamos viendo nosotros es que esta carta nos tiene que advertir a nosotros, y obviamente hablo de todas las características de estos falsos. Y cómo entonces un falso en la iglesia es bien impresionante, pero ¿cómo se da un falso en la iglesia? Precisamente hemos venido nosotros diciendo, y los teólogos tuvieron que hablar de esto, que para tener una fe correcta, una fe verdadera, se necesitaban por lo menos 3 ingredientes. El primer ingrediente es el conocimiento. Se necesita conocer el Evangelio, se necesita conocer la verdad, se necesita conocer la doctrina. Luego, después de tener un conocimiento, se necesita tener lo que se llama una aceptación, o un estar de acuerdo con la doctrina, es decir, no estar en contra de ella, sino aceptar. Pero esos dos, aunque son necesarios y son ingredientes para la fe verdadera, no son suficientes. Y ese es el punto. Muchas personas, eso es lo que tienen: conocimiento del Evangelio, aún aceptan y dicen que están de acuerdo, pero falta el tercer ingrediente, que se puede llamar de muchas maneras, sería la rendición a lo que yo conozco, a lo que yo he aceptado. Es la entrega mía, la rendición, la humillación, y a eso se le llama arrepentimiento y fe. O podemos llamarlo la aceptación de esa verdad, de tal manera que transforme mi vida. Otros lo llaman recibir al Señor en su corazón, o una entrega verdadera al Evangelio.
Y obviamente nosotros comprendemos que una persona, después de tener un conocimiento, de tener una aceptación, viene la entrega, y la entrega la podemos ver nosotros en el Ordo Salutis como la conversión. Y decimos que la conversión es cuando una persona verdaderamente se ha arrepentido, también con los 3 ingredientes, y verdaderamente tiene la fe, que son los 3 ingredientes: conocimiento, aceptación y una entrega o una rendición. Y hemos puesto nosotros el ejemplo, yo les puse una vez el ejemplo de Charles Blondin, el que ponía una cuerda tirante de un lado a otro, y una vez iba a pasar a un hombre en la carreta, y le dijo a la multitud: ¿ustedes creen que yo puedo pasar un hombre de lado a lado? Sí, sí creemos, claro que creemos, lo hemos visto, lo conocemos. ¿Estarían ustedes dispuestos a venir y subirse en la carreta y yo lo paso? No. ¿Ve? Conocimiento de una verdad no es lo mismo que una rendición a que esa verdad nos cambie, nos transforme. Entonces, cuando una persona tiene una fe correcta, una fe verdadera, es porque obviamente Dios ya le cambió el corazón, lo regeneró, y el Espíritu Santo está en esa persona. Si eso no es así, entonces el cristianismo que se tiene es mera religión. Y como yo les he dicho, y lo que vimos acá, y entonces por eso la gente sale cada nada con sus pecados por ahí. Eso es difícil obedecer al Señor, es difícil atender a las cosas del Señor, porque los carnales solo piensan en las cosas de la carne, no se pueden someter a la obra de Dios porque no pueden. Pero están dentro de una congregación, sí, pero entonces es un problema, porque al estar dentro de la congregación lo que hacen es traer daño a la obra. Y obviamente cuando se les permite enseñar la palabra, la van a enseñar mal, van a aceptar cualquier herejía. Hay problemas. Y una vida, obviamente el testimonio no es una vida acorde al Evangelio, sino es una vida más bien parecida a este mundo. Y entonces eso fue lo que vimos prácticamente, y entonces el autor de la carta de Judas quiso que nos diéramos cuenta de eso, y por eso al final veíamos algunas exhortaciones finales como para decir, bueno, tienen que estar pendientes siempre de estas personas, pero ustedes deben estar confiados en que el Señor los va a guardar, Él los va a ayudar. Y nos habló de 4 virtudes: mantener la fe correcta, el amor correcto, una esperanza en el Señor, no recuerdo la otra. Lo vimos hace 8 días. Y ahora vamos a mirar la doxología, que es una descripción. Ahora, esta doxología es bien interesante. Se cree que es la más larga de todas las doxologías. Tenemos versículo 24 y versículo 25. Voy a leer otra vez. Después de que él da las recomendaciones finales, él termina como una doxología. Y usted no ve aquí una despedida ni un saludo a nadie como una carta. Entonces ahí donde muchos creen que es un sermón. Las doxologías obviamente pueden ser parte de una carta, pero así como está, parece que es un sermón donde él quiere terminar con una doxología. Y la doxología dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y cuando uno mira esta doxología, uno se queda pensando, a ver, ¿quién puede tener esta descripción de Dios o de Jesús, esta adoración a Dios, esta exclamación a Dios, esta glorificación a Dios, sino un verdadero creyente? Entonces los falsos no pueden adorar a Dios de esta manera. Entonces esta doxología aparece para los creyentes, para los receptores de la carta, que son verdaderos cristianos, y en la cual él entonces quiere terminar de esta manera diciéndole: mire, por esa fe común que tenemos, porque nos hemos guardado de los falsos y Dios nos ha tenido allí, entonces nosotros podemos adorar. Ahora, ¿qué es la doxología? ¿Qué es una doxología? La palabra doxología es como una alabanza o una exaltación a Dios. Viene del griego doxa, que significa gloria. Doxa, gloria, y logía pues sería
una alabanza o una exaltación a Dios, pues es la mejor significación, o una glorificación a Dios. Es decir, ¿cómo yo voy a glorificar a Dios? Y recuerdo que una manera de glorificar a Dios es exaltar, mencionar algunos de sus atributos. Bueno, algunos no, ojalá todos los atributos pudiéramos. Creo que la mejor manera de orar es conociendo los atributos y orar con esos atributos, exaltar a Dios. Y quiero decirle algo, una característica entonces de los falsos, porque esta doxología pues nos va a mostrar algo, obviamente, y es que una característica de los falsos es que ellos no buscan a Dios porque lo quieren adorar, porque lo quieren exaltar, y mucho menos se van a rendir a las demandas de Dios, sino que ellos buscan a Dios es saber qué le pueden sacar. Y hermanos, otra vez tenemos que ver, cuando veíamos toda la carta de Judas, ahí era que apuntaba. Los falsos lo único que quieren es tomar el Evangelio como un beneficio propio, como muy egoístas, y para eso se usa el Evangelio. Hermanos, si nosotros nos acercamos a Dios solamente para que Él nos sane, para que Él nos arregle el matrimonio, para que Él nos arregle nuestros hijos, nos arregle la economía o el trabajo, estamos muy errados, porque eso hace parte de la gracia común. Es muy importante que entendamos eso. Dios tiene una gracia común, y en esa gracia común el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos. Y si el hombre quiere algo de Dios, Él se lo va a proveer en su divina providencia, en su gracia común para esta tierra. Pero la gracia especial que se nos da a través de su bendito Evangelio de Jesucristo tiene que ver con nuestra parte espiritual, y es resolver el problema de enemistad que el hombre tiene con Dios a través de Jesucristo, para que él pueda llegar a ser adoptado un hijo de Dios y pueda disfrutar de todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, y la principal de ellas obviamente la salvación y entrar a la eternidad. Entonces el Evangelio no es materialista, el Evangelio es espiritual, y nosotros como iglesia existimos para eso. Nosotros somos seres espirituales. Sí, estamos en la tierra, pero no nos preocupamos por eso, porque Dios, así como ayuda al impío, nos ayuda a nosotros también materialmente. Y obviamente depende también del esfuerzo y la dedicación que cada uno de ustedes tenga. Pero espiritualmente el impío no puede recibir nada, pero el creyente sí, cuando se acerca a Dios y le busca. En esta doxología yo encontré 7 descripciones acerca de Jesús que son impresionantes, y que yo creo que la idea es esa, cómo, y también para hablarle a estos falsos que están dentro de la iglesia, cómo ustedes pueden permanecer así sin conocer realmente quién es Jesucristo, cuando Jesucristo es todo para nosotros. Recuerda el apóstol Pablo lo que dijo: todo lo tengo por basura por Cristo Jesús, por conocer a Jesucristo. Y él mismo dice: y vosotros estáis completos en Él. Y Jesucristo puso el reino de Dios, que es el mismo Cristo, como aquel tesoro, gran tesoro, el mayor tesoro, como aquella perla, gran perla, la única perla, que no hay otra como ella, que cuando alguien la encuentra, vende todo, se deshace de todo para quedarse con esa perla o para adquirir ese campo, que es el reino de Dios. Entonces, un creyente se conoce precisamente por eso, porque él abandona, él se separa de las cosas del mundo y se centra en las cosas de Dios. Y entonces él puede percibir esto. Solamente un regenerado, un hijo de Dios puede percibir esto. ¿Cuáles son esas descripciones que encontramos acá? Número 1, que Jesús es poderoso. Mire cómo comienza la doxología, versículo 24. Y aquel que es poderoso. Y aquel que es poderoso. ¿Poderoso para qué? Ya vamos a ver, pero miremos Hebreos 2:18. Ahí tenemos por lo menos una descripción de su poderío. Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, Jesucristo es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y aquel que es poderoso. ¿Poderoso para qué? Para socorrernos a nosotros cuando somos tentados, porque él pasó
por ahí. Entonces, hermano, cada vez que un hijo de Dios es tentado, acuda a aquel que lo puede socorrer. Nosotros no deberíamos de ceder a la tentación, porque tenemos el Todopoderoso, porque Jesucristo es el poderoso, como dice ahí la Escritura. Ahora, cuando se habla de que Él es el Todopoderoso, se habla de que Él es el único que tiene el poder. Y vamos a ver varias citas acá. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria. Jesucristo es el único digno de recibir la gloria y la honra y el poder. Ahí está, de poderoso, de todopoderoso, el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Y Apocalipsis 5:12-13, Apocalipsis 5:12-13 dice que decían a gran voz, estos ancianos, millones, y dice que el número era millones de millones, ellos decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, ¿ve? Él es digno de tomar el poder, pero algo más, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es digno de tomar todo esto. Dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, este es el fin de los tiempos, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bueno, yo aquí estoy refiriéndome a Jesús, pero alguien me puede decir: no, pero ese es, y aquel se refiere a Dios. Bueno, yo veo que es Jesús. No hay ningún problema, hermanos. Dios es uno solo, es una sola esencia, pero Él existen tres personas. Cada persona interactúa la una con la otra, es decir, nosotros podemos pensar en la obra, los teólogos lo llaman la economía de Dios, y podemos ver esa obra de Dios de dos maneras: en la creación y en la redención. Nosotros no conocemos la relación de Dios intratrinitaria, es decir, nosotros no sabemos de Dios las tres personas. Nosotros solamente lo podemos saber por la revelación que se nos da a través de la creación y a través de la redención. Y cuando usted nota la creación, usted puede ver el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando y sosteniendo la creación. Y cuando usted puede ver la redención, en la redención usted puede ver al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llevando a cabo la obra de redención. El hecho de que el Padre nos haya elegido para salvación, ahí Él no lo hizo solo, Él lo hizo en un consejo eterno, sabemos nosotros, de redención, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos al Hijo, que es el que está cumpliendo esa obra de redención, no lo podemos ver solo, porque el Hijo dijo: yo dependo de mi Padre, y además era asistido por el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos al Espíritu Santo aplicando la obra de redención, no podemos verlo solo, porque la Biblia claramente dice que el Espíritu fue enviado por el Padre y fue enviado por Jesucristo. Y entonces uno dice: bueno, yo soy el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en mí, sí, pero la Biblia dice también, Jesucristo dijo: si me amáis y guardáis mis mandamientos, y entonces vendremos y haremos morada en Él, es decir, mi Padre y yo vendremos y haremos morada. Usted nunca puede ver en la Escritura a las tres personas de la deidad separados. Son diferentes, cada uno tiene su rol, pero trabajan juntos. Entonces, decir que Jesús es poderoso es lo mismo decir que Dios es poderoso, que el Espíritu Santo es poderoso. A eso es que me refiero. Número 2, dice que Jesús es poderoso y nos guarda sin caída, para guardarnos sin caída, volviendo a la doxología que tenemos de Judas: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Esto es impactante, porque, hermano, veíamos que muchos de estos son apóstatas, ¿no? Los falsos. Y un apóstata es uno que, conociendo la verdad, la abandona, la deja y se va. Pero decíamos que estas son personas que solo tienen un conocimiento nomás de Dios, obviamente no se han rendido, por eso son apóstatas. Pero un creyente, Jesús es poderoso
para guardar sin caída a sus hijos. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1:12. 2 de Timoteo 1:12. Dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, dice el apóstol Pablo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, esa salvación que me ha dado yo no la voy a perder, porque Dios me va a guardar para aquel día. Llamamos nosotros la perseverancia de los santos. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Después usted va a buscar en el Salmo 55:22, pero el Salmo 55:22 dice que el Señor no dejará para siempre caído al justo. Es decir, el justo puede caer, pero Dios no lo va a dejar caído para siempre. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces, Él está hablando del poder de Jesús. Él es todopoderoso y aquel que es poderoso. Pero es poderoso para guardarnos sin caída. Eso se llama la doctrina de la perseverancia de los santos o la preservación de los santos. Cualquiera está bien. Hablamos perseverancia de los santos porque Jesucristo dijo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y cómo sabemos que alguien es cristiano? Porque está perseverando. Y perseverando es ir creciendo, no está estático. Él está creciendo cada día en perseverancia. ¿Pero por qué persevera? Porque Dios lo preserva. Es decir, si no fuera por la preservación de Dios, nosotros no avanzaríamos. Y obviamente Dios dejó unos medios de gracia para perseverar. Y uno de ellos es este culto, donde hay 8 medios de gracia que se activan. Dejó su palabra para que la estudiemos, para que la aprendamos. Dejó la oración para que tengamos comunión con Él. Dejó la iglesia para estar con los hermanos y ayudarnos. Entonces, a través de estos medios que Dios ha dejado, Él nos va a preservar. Así que un hijo de Dios ama los medios de gracia. Persiste en los medios de gracia. No puede llamarse hijo de Dios si no tiene iglesia, y yo hasta que me muera voy a decir eso. Si él no tiene iglesia y no se congrega, no puede llamarse hijo de Dios. Necesita la iglesia para poder perseverar. Número 3 dice: Jesús nos presenta sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mire, y aquel que es poderoso, lo primero. 2, para guardarnos sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esto es impresionante. Yo miraba esto y dice: Dios es poderoso, Jesús es poderoso para guardarme sin caída, y si me llego a caer Él me levanta. Pero ¿cuál es la idea? De presentarme. Es Dios el que me va a presentar, no soy yo. Dios es poderoso para guardarme sin caída y me va a presentar. ¿De qué manera? Sin mancha. Y toda la vida hemos estado manchados, pero Él dice que nos va a presentar sin mancha. ¿Delante de quién? Delante de su gloria. Sí, impresionante. Él está glorificado. Jesús murió, resucitó y está en la gloria. Él está glorificado. Y lo que quiere decir entonces es que Él me va a glorificar a mí para poder presentarme delante de su gloria. Es decir, tú y yo vamos a llegar delante de la gloria. Él me va a presentar, nos va a presentar sin mancha delante de su gloria, delante de Él, que es su misma gloria. ¿Y cómo lo hará? Con gran alegría. O sea, como que Él está en la expectativa de la llegada de nosotros. Bendito Dios. Ahora, ¿cómo es eso? Obviamente, de dos maneras se puede dar. Ya sea que muramos. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, porque es estar ausente aquí, pero presente allá. Es decir, yo me voy para allá. Mire que muchas personas han muerto, y yo he escuchado muchos testimonios en esta pandemia, gente que moría, pero cristianos, y no morían desesperados, sino que decían: ya me voy,
me voy a encontrarme con Él. Y era esa dicha, esa alegría de partir. En cambio, los que no están seguros, los inconversos, se agarran y no quieren irse. Qué precioso es, hermano, estar seguros de nuestra salvación. Mi esposa me decía eso. Yo me encomendé al Señor y antes de aplicarme la necesidad del Señor, pues si alguna cosa, nos vemos allá. Prepárese, hermano Belino. No, no les digo que se va a ir, no, pero es bueno uno estar preparado, amén. En cualquier momento, Señor, yo no sé, pero alguna cosa, Señor, nos vemos allá. Y si nos vemos allá, pues nos vemos aquí en la tierra todavía, pero... Y la otra, obviamente, es cuando Él venga en gloria. Recuerden que Él va a venir en gloria. Dice que con todos los que ha redimido y todo eso. Y nosotros, que se llama el rapto, como lo entendemos, somos raptados, arrebatados, a encontrarnos con Él en el aire. ¿Y cómo es ese encuentro? Pues delante de su gloria. ¿Y cómo nos va a recibir? Con gran alegría, es lo que le está diciendo acá. Entonces la palabra aquí, y la salvación entonces implica una limpieza, un lavamiento, y eso es lo que hizo Jesús en Efesios 5:25, vamos a mirarlo. Nunca debemos olvidarnos de esto, porque esto fue lo que hizo Jesús por nosotros. Y el propósito tanto no fue por nosotros, sino por Él. Mire lo que dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, fue a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús se entregó fue por la iglesia, no por el mundo entero. Dice claramente acá. ¿Pero para qué lo hizo? Para santificarla. Y luego dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesús se entregó para santificarla y para purificar a la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra. Hermano, mire, mientras aquí usted está recibiendo la palabra, tú y yo estamos siendo santificados por la palabra. Amén. ¿Y para qué lo hace? 27, con el fin o a fin de presentársela a sí mismo. Es un trabajo de Dios. Cristo es el que santifica a su iglesia y Cristo es el que se la presenta a sí mismo. Hermano, esto es impresionante. Mire, más o menos la idea es esta. Él es el esposo y allá está la novia, sucia, pero Él viene y la escoge. Pero la novia está muy sucia. Por más que Él le diga, lávate, prepárate, consigue los mejores ungüentos, el mejor jabón, los mejores perfumadores, qué sé yo, Él sabe que aún así la novia sigue oliendo feo. Entonces Él dice, a ver, la única manera de presentármela a mí mismo es yo mismo yendo, lavarla, purificarla y luego me la presento a mí mismo. Es decir, el trabajo es de Él, hermano. No solamente que Cristo nos redime, perdona nuestros pecados, sino que ahora Él nos purifica para presentarse, para que nos presentemos delante de Él puros. Otra vez 27, a fin de presentársela a sí mismo, es decir, a Él. ¿Cómo? Una iglesia gloriosa, glorificada. Una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. La única manera para que la iglesia sea santa y sin mancha es cuando Dios mismo la lava. ¿Y cómo lo hace? Por su palabra. Ahora usted entiende la autoridad de la palabra. Todos los días, mi amado hermano, yo no sé usted cómo lo hace, pero todos los días que usted lee la Biblia o escucha la palabra, un mensaje, qué sé yo, usted está siendo purificado. Dios está trabajando en nosotros para limpiarnos y presentarnos delante de Él puros y sin mancha. Recuerda las bodas, y vamos a ir allá. Apocalipsis 19 nos da una pequeña descripción de cómo son las bodas. Ahí habla de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19 versículo 6, leamos desde el 6. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Luego dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado su esposa? Y a ella
se le ha concedido, esto es de Dios, nos concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, Dios nos está purificando por la palabra y esa purificación se evidencia en acciones justas. Son las obras justas que hagamos nosotros. Dice que esa es una manera de limpiarnos y entonces vamos a las bodas y estamos vestidos de lino fino. Hermano, la palabra de Dios entonces en nosotros cumple una función de quitar lo que a Dios no le agrada, pero poner lo que a Dios le agrada. Y cuando nosotros tomamos lo que a Dios le agrada y vivimos en eso, acorde a lo que a Dios le agrada, se llaman obras justas y ese es el lino fino. Limpio, puro, transparente, resplandeciente delante de Dios. Y entonces es Él el que hace el trabajo en nosotros, obviamente. Jesús nos presenta sin mancha delante de Él. Número 4, dije que eran 7. Número 1, aquel que es poderoso. Número 2, para guardarnos sin caída. Número 3, para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Número 4, y entonces aquí describe, Jesús es el único y sabio Dios. 25, al único y sabio Dios. No hay otro, Jesús es el único y sabio Dios, sería el punto número 4. Y ya lo dije, no existen más dioses, Dios es el único Dios, por eso Él tiene que decir al único. ¿Y por qué tiene que ratificar al único? Recuerda lo que Dios le dijo a Moisés: Jehová, oye Israel, al pueblo de Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Hay un solo Dios, nosotros no somos politeístas, nuestro Dios es uno solo. Creemos, como dice la Escritura, que se manifiesta en 3 personas distintas, pero es un solo Dios. Ese solo Dios, Romanos 16, 27, el apóstol Pablo también, creo que es una doxología, donde él también hace lo mismo. Romanos 16, 27. Dice, al único y sabio Dios, lo mismo, las mismas palabras. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Cuando hablamos del único y sabio Dios, lo que queremos decir es que nadie más merece adoración. Nadie más merece la doxología. Solamente Dios es digno de ser adorado. Y vamos a mirar Primera de Timoteo 1:17. El apóstol Pablo acá está hablando de su ministerio, pero luego como él hace un alto en el camino y él no aguanta y entra a adorar a Dios, y dice en versículo 17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, vuelve a repetir la misma expresión, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y también en el 1 Timoteo 6:15, capítulo 6, versículo 15 y 16, dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único, otra vez, la unicidad de Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén, o por siempre. Amén. Entonces noten que siempre que se habla del único Dios y sabio Dios, siempre tiene que haber una exaltación a Él, lo que normalmente se conoce como una doxología, una glorificación a su santo nombre. Número 5, Jesús es nuestro Salvador. Volviendo a Judas, versículo 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Ahora, si yo le digo a usted que Dios, el Padre, es nuestro Salvador, ¿usted lo acepta? Vamos a Isaías 43:3. Isaías 43, versículo 3. Dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador.
soy tu Salvador. Y aquí dice al único, y habla de que Jesús es nuestro Salvador. Y nosotros lo entendemos que Jesús es nuestro Salvador, pero por eso quise aclarar y vuelvo y lo aclaro. Dios el Padre es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro Salvador y el Espíritu Santo es nuestro Salvador. Ahora, la obra, obviamente, el rol principal es para Jesucristo, porque el Padre no murió por nosotros, ni el Espíritu Santo murió por nosotros, pero el Padre sí estuvo allí y el Espíritu Santo estuvieron allí, pero Jesús fue el que murió. Jesús es nuestro Salvador, pero el Padre es Salvador y el Espíritu es Salvador. Nosotros, hermano, y ojalá, y eso, cuando miramos en teología, la doctrina de Dios, la Trinidad, vamos a mirar todos esos conceptos, porque a veces nosotros tendemos a irnos a un punto que se llama el triteísmo, y hay muchos cristianos que tienen esa práctica triteísta, se llama el triteísmo. ¿Qué es eso? Adoran a tres dioses. O sea, no es que ellos tengan esa doctrina, sino que cuando oran creen que el Padre es diferente del Hijo y creen que el Hijo es diferente del Espíritu Santo, y pareciera que voy a orar, le oro al Padre y luego aquí le oro al Hijo y luego aquí le oro al Espíritu Santo. Y a veces en esa oración se tiene un triteísmo, y hay que tener triteísmo práctico, y hay que tener cuidado. Dios es uno solo, tenemos siempre que ir a ese punto y no lo podemos separar, aunque se ha manifestado en tres personas y cada persona tiene su rol. Yo sé que esto es muy difícil, nuestra mente no lo capta, no lo puede captar. Por eso yo he aprendido el concepto que se usa: yo puedo describir la doctrina, pero no la puedo explicar. Es decir, yo describo lo que dice la Biblia, creemos en un solo Dios porque ya vimos único, pero se ha revelado, se ha manifestado en tres personas, distintas la una de la otra, pero no se pueden separar. Entonces, mi mente no lo entiende, pero así está definido y ahí paramos, no podemos ir más allá. Los que han querido ir más allá se han metido en problemas. Ni siquiera hay una ilustración que el agua en sus tres estados, que el huevo en sus tres formas, que el trébol, la hoja del trébol, esas ilustraciones no ayudan, antes dañan. Eso es tremendo. Entonces Jesús veíamos que Dios es Salvador, obviamente Jesús es nuestro Salvador. Filipenses 3:20, creo que este era el texto que yo había mencionado ahora. Filipenses 3:20, mire lo que dice el apóstol Pablo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Claramente dice al Señor Jesucristo. ¿Quién es el Salvador? El Señor Jesucristo. Por eso Judas está diciendo al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Hay quienes dicen, vea, pero ahí se refiere a Dios. Pues yo quiero decirle algo. Si dice al único y sabio Dios y luego dice nuestro Salvador, es muy sencillo. Lo que está diciendo es que Jesucristo es Dios. Lo que está diciendo es que nuestro Salvador Jesucristo es Dios. Y también lo que está diciendo es que Dios es nuestro Salvador. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es nuestro Salvador. Recuerde, la salvación es trina. Y la pregunta es, ¿y si no hubiera intervenido una de las tres personas en nuestra salvación, no se hubiera dado la salvación? Era necesario que el Padre nos eligiera, era necesario que el Hijo nos redimiera y era necesario que el Espíritu Santo viniera a habitar en nosotros al aplicarnos la redención. Si el Padre nos elige y el Hijo no viene, el Espíritu Santo no puede aplicar, no pasa nada. Aún si el Padre nos elige y el Hijo viene y nos redime, pero si el Espíritu Santo no la aplica, no viene a habitar en nosotros, bailas, como dicen, no somos salvos. Necesitábamos la obra del Espíritu Santo, hermanos. Cuando uno conoce todo eso, entonces su oración se enriquece, porque tiene argumentos ahora para orar y agradecerle a Dios mayormente. Eso es impresionante. Número 6, volviendo a Judas, versículo 25, entramos a ver que Jesús recibe, y ahí encontramos 4 atributos: gloria, majestad, imperio y potencia. Serían 4 atributos del Dios Trino. Versículo 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, eso tiene que ver con su belleza, con su resplandor, majestad, cantábamos ahora,
majestad, algo majestuoso, algo grande. No hay otro más grande que Él. Imperio, Él es el único que tiene el imperio. Habla de un poderío y potencia. Entonces dice que a ese Dios que es único y es nuestro Salvador, y entonces habla de 4 atributos que uno puede desglosarlos obviamente, pero pues el tiempo no nos da para llegar allá. Pero sí quiero ir a 1 de Pedro 5, vamos un momentico allá. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 10 y 11, nos describe un poco también esta parte. 1 de Pedro 5, 10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Luego dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Miren que esto lo hace Dios. Él mismo os perfeccione, pero ¿cómo lo va a hacer? Aquí dice que después del padecimiento. ¿Entonces le ha pasado que después de que ha padecido, después de que hemos padecido, Dios nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece? Por eso dice entonces, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y otra vez le dejo la cita nomás porque constantemente así lo declara la Escritura. No voy a ir allá porque ya no alcanzo, pero Apocalipsis 1.6, que está anotando, Apocalipsis 1.6, y ya lo habíamos visto, 5.13, nos hablan también de que la gloria es para Él. ¿Y cómo termina? Jesús recibe adoración ahora y por todos los siglos. Amén. Mira lo que dice Judas, versículo 25. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia. ¿Cuándo? Ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cuándo debe recibir estas cosas? ¿Cuándo debe recibir la gloria? ¿Cuándo debe recibir la majestad? ¿Cuándo debe recibir el imperio? ¿Cuándo debe recibir la potencia? Hermanos, ahora. ¿Y cuándo más? Y por siempre. La adoración es aquí, ahora, todo el tiempo. Siempre que usted vive la hora, ya. Ahora debo adorarlo. Usted llega a su casa y ahora debo adorarlo. Y usted está en el trabajo y ahora debo adorarlo. Él merece adoración ahora y por toda la eternidad. Y termina diciendo esa palabra, amén. Lo que llamamos el gran amén, es decir, así sea, es decir, el verdadero. Cuando dice la Biblia que Jesucristo es el amén, lo que quiere decir es, Él es el verdadero. Amén, Él es el cierto, porque amén es así así sea. Y está hablando de una gran verdad. Entonces Jesús recibe oración ahora y por siempre. Hebreos 13:8, después lo busca, pero dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesús es el mismo de ayer fue adorado. Jesús es el mismo de hoy debe ser adorado, y Jesús es el mismo por los siglos de los siglos. Él debe ser adorado por los siglos de los siglos. Es decir, a Él se le rinde adoración eterna. Y quiero mencionar 2 pasajes más para terminar. Apocalipsis 7. En Apocalipsis hay muchos temas de adoración a Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Mire lo que dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. Estos son los elegidos, hermanos, que fueron salvos de todas las naciones. Dice, y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Por qué ropas blancas? Porque están santificados, puros. Es verdad que los purificó para traerlos. ¿Y por qué tienen palmas en las manos? Van a adorar a Dios, hermanos. Listos para adorar. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ya yo me imagino, esta es la reunión de todos los santos. Mira lo que decían: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿De quién es la salvación? De Dios y del Cordero. Obviamente el Espíritu Santo también. 11. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y note, y se postraron sobre sus rostros delante del trono. ¿Y qué hicieron? Y adoraron. Y adoraron a Dios. ¿Cómo lo adoraron? Diciendo, amén, así sea, o el verdadero. Y esto es lo que decían: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias
y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios, ¿por qué? Por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, la adoración es eterna para nuestro Dios, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis 10, 5 y 6 para terminar. Más adelantico, Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis 10, versículos 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Ahí está. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Que el tiempo no se... Obviamente esto es una palabra para ese tiempo. Ha llegado el momento, y él pudo verlo, Juan pudo ver esto cuando fue llevado a la isla de Patmos, de que pudo ver la adoración allá, y pudo ver el momento cuando Dios dijo, se acabó esto, se acabó el tiempo, voy por mi gente, voy por mi pueblo, ya se acabó, el tiempo no da. Y va a llegar ese momento, nosotros esperamos ese momento, donde Dios se levante y diga, no más, se acabó esto, voy a hacer cielos nuevos, tierra nueva, pero voy por mi pueblo, y viene por segunda vez a llevarnos. Amén. Y amén, y termina amén. Volvamos a leer la doxología para terminar, hermanos. Es más, mucha gente ora la doxología, pero no como el Padre Nuestro hay un rezo, sino hay que sacarle, así como lo hicimos ahora, una pequeña descripción. ¿Cómo termina la carta de Judas? Y estamos dando por terminado esta serie de temas de Judas, así. Y aquel que es poderoso, oh Señor, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. 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 Vamos a orar.